Algunas personas nacen con estrella y a otras se les arrebata dicha estrella. El personaje del que vamos a hablar hoy es sobradamente conocido. De hecho, es de los más famosos de, atención, atención, el segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, también es cierto que la reina Hatshepsut de Egipto, la famosa reina faraón, tuvo que enfrentar muchas dificultades. Algunas tal vez relacionadas con su género, pero otras quizá más enfocadas, o yo las enfocaría más, desde el punto de vista de la ambición de todos los que la rodeaban, tanto hombres como mujeres, porque algo tenemos que saber, y algo que sabemos nada más nacer, bueno, un poquito más tarde, es que la ambición se extiende a todas las capas del mundo y de la humanidad. Pero ¿por qué he empezado hablando de estrellas con las que se nace y estrellas que son arrebatadas? Pues porque la reina Hatshepsut, cuando falleció, sufrió las consecuencias de un elemento conocido en la historia, pero también en la filosofía, como damnatio memoria o damnatio memoriae, una suerte de condena que sufrían algunas personas en la antigüedad cuando se consideraba que su existencia había sido poco menos que monstruosa, o que había realizado algún tipo de delito o de crimen que se consideraba imperdonable. La idea era muy simple: arrancar su imagen, borrar su nombre, olvidarla totalmente, intentar fingir que nunca existió y que su periodo, fue uno de esos momentos que es mejor olvidar. Así, por ejemplo, cuentan que se lo hicieron al emperador Domiciano de Roma. Sin embargo, también vuelvo a comentaros. Quizá Hatshepsut sufriese esta suerte por otros motivos. Quizá se la intentara borrar por algún tipo de elemento o de suceso que vayamos a comentar hoy. No lo sé. Yo no soy egiptóloga, pero reconozco que me encantaría serlo. Espero que disfrutéis de este programa. Bienvenidos, como cada semana, a Relatos de la Historia. Y sí, sé que los viernes suelen ser programas mucho más literarios, pero ya que os hice el programa de la Ilíada y de la Odisea, por cierto, os tengo que avisar que hubo un pequeño problema con el volumen debido a que, he comprado un micro nuevo y no sabía todavía cómo colocarlo correctamente, pero ya sé, os prometo que no va a volver a haber problema. De modo que, si os parece, hoy nos desplazamos hasta el Antiguo Egipto para conocer la historia de Hatshepsut, la reina faraón, miembro de la 18ª dinastía. Y ahora, enseguida, comprenderéis qué significaba esto. Pero antes de comenzar por la reina faraón, me gustaría hacer un repasito muy breve para que tengáis unas nociones sobre lo que son los periodos de historia de la civilización egipcia, o como parece ser, se denominaban a sí mismos los egipcios de esta época. Lo llamaban Kemet, o el país de la Tierra Negra, haciendo referencia a las fértiles tierras que rodean al río Nilo. Unas tierras muy curiosas que producían una gran vegetación, fertilidad y capacidad de cultivo en un lugar que, no siempre, no en todas las épocas, ha tenido uno de los climas más propicios para el cultivo de ciertas plantas, o el cuidado de los ganados, que también existe esa posibilidad. Pero a lo que vamos, a grandes rasgos podría decirse que la civilización egipcia se divide en 3 periodos, conocidos como reinos o imperios, cada uno de ellos separados por etapas de cierto caos o de división que podríamos catalogar o podríamos conocer como periodos intermedios. Aunque por lo que he podido ver, esto también tiene sus variaciones. Podría decirse que antes del periodo egipcio, tal y como lo conocemos nosotros, habría existido un periodo arcaico aproximadamente entre el año 3100 y 2600 o 2700 a.C., un periodo conocido por la unificación, el proceso de unión del Bajo y el Alto Egipto. Eso sí, manteniendo la capital en la ciudad de Menfis. Y el tema de las capitales es importante, porque luego, después de este primer periodo arcaico, ya vendría el que yo diría que es uno de los grandes periodos, el Imperio Antiguo, entre aproximadamente el 2700 y el 2100 a.C.
En esa época tenemos las grandes pirámides, tenemos el poder absoluto y la centralización de la figura del faraón. Ya sabéis, ¿no? Keos, Kefren, esos grandes faraones de la antigüedad. Pero luego a esto le vendría el primer periodo intermedio. Y luego habría venido el primer periodo intermedio, una época de guerra civil y de división territorial entre ciertos poderes locales. Aquí es donde va a empezar a crecer o empezaría a aparecer en escena una ciudad que va a ser fundamental para la historia de Hatshepsut, la ciudad de Tebas. Y a continuación vendría el segundo gran periodo, el imperio intermedio o imperio medio, aproximadamente entre el año 2000 y 1600 a.C. ¿Y aquí asistimos aquí? Pues aquí asistimos a la reunificación egipcia desde Tebas. Desde Tebas. Esa ciudad ya tiene importancia y el país en general expande sus fronteras y expande su comercio. Es una época donde avanzan las cosas hasta que llega una invasión, la invasión de los Hicsos del norte, pueblos extranjeros de Asia que van a atacar el país y van a dejarlo en serios problemas. Y aquí es donde llegará el segundo periodo intermedio, un periodo donde el país, donde Egipto, volverá a dividirse en dos. Se dividirá entre el Bajo Imperio, donde dominarán los invasores hicsos, en la zona norte, mientras que Tebas, esa ciudad que ya os he comentado, se quedará como territorio independiente de esos invasores en la zona sur, es decir, en el Alto Egipto. ¿Pero qué ocurrirá? Pues que en torno al año 1550 aparece una nueva dinastía, una dinastía que en realidad es descendiente o está emparentada con la dinastía anterior, la dinastía decimoctava, y vendrá de la mano del faraón Ahmose I o Amenofis I, se le conoce de las dos formas. Este faraón conseguirá que la guerra contra los hicsos salga victoriosa, y el país por fin se reunificará después de 100 años de ocupación, y además de reunificarse, se volverá a restaurar todo lo que sería el sistema del poder anterior, pero ahora manteniendo, por supuesto, como os decía, una capital mucho más resplandeciente y mucho más floreciente, la capital de Tebas. Pero por supuesto, también hablamos de una época donde el culto al dios Amón se expande y cada vez se expandirá más. Y eso hace que uno de los principales templos de la época sea el de Karnak, que en aquel momento se llamaba Ipet Isut. Pero nosotros, si os parece, vamos a seguir llamándolo Karnak, porque será un poco más sencillo de cara al desarrollo de la historia. Con esto, creo que estaríamos listos para conocer perfectamente a nuestra protagonista de hoy, para conocer a la faraona Hatshepsut, la cual gobernó como una de los faraones de la dinastía decimoctava, ya, por supuesto, como os decía, siendo parte del tercer periodo de historia egipcia, conocido como el Imperio Nuevo. Y como no puede ser de otro modo, esta historia se inicia con un nacimiento. En el año 1500 a.C., quien gobernaba Egipto era el faraón Amenofis I, hijo del faraón Ahmose, el que había expulsado a los hicsos y fundado la nueva dinastía. Este rey llevaba 20 años gobernando, se cree que llevaba en torno a 20 años, y aún no había conseguido un heredero varón que pudiese sucederle como se debía. Pero a pesar de los problemas que atravesaba la familia real, lo cierto es que el país iba mejor que nunca. Se controlaban las minas de oro de Nubia, las guerras contra los hicsos habían terminado y las élites estaban contentas, pues se habían enriquecido bastante gracias a las guerras. Pero por fortuna no todo estaba perdido. El faraón Amenofis tenía una hija llamada Ahmnes, la cual se había casado con un hombre que se cree que o bien podía tener un parentesco más lejano con la familia real o bien podía ser uno de sus grandes generales, Tutmosis I, y este hombre, junto con la mujer, habían conseguido engendrar unos cuantos hijos. Aunque no fuese el heredero varón que esperaban, digamos que a través de la sangre real de su esposa y de la sangre real que tuviesen los hijos de ambos, quizá la dinastía podría salvarse. Es ahí, justamente ahí, cuando la pareja tiene una niña llamada Hatshepsut.
No había ningún problema con que naciese niña. Lo cierto es que, por lo que se cree, la familia real egipcia recibía a las niñas como un regalo. Pero, a ver, eso se hace cuando no te corre prisa en engendrar un heredero, cuando no tienes prisa en engendrar un niño varón, y se esperaba que, al ser el primer hijo del matrimonio que tenía que heredar la corona, pues que fuese un niño. Pero no, Hatshepsut fue una niña. Y además se cree que nació en un pabellón de parto especialmente preparado en el palacio de Tebas, que era un lugar decorado con imágenes protectoras y amuletos para alejar a los demonios y las enfermedades. El nombre de la niña, el nombre que le dieron, significaba la principal entre las nobles, porque a pesar de todo era la primera hija y algún día, si los dioses querían, se convertiría en una de las primeras damas de la corte. Aunque ya sabemos por muchas otras familias reales en distintas épocas que ser un niño, un vástago y encima un primogénito en una dinastía real no tiene demasiados privilegios, por lo menos cuando eres un niño, puesto que Hatshepsut tuvo que hacer los mismos sacrificios que otros tantos niños y niñas a lo largo de la historia tendrían que hacer. Después de estar unos primeros meses de su vida en compañía de su madre, la reina Agnes, el bebé fue llevado ante una nodriza. Se cree que se llamaba Satre, aunque otras versiones la llaman Inet, y dicen que esta mujer se encargó de amamantarla el resto del tiempo y de brindarle afecto durante sus primeros años. Hatshepsut, hay que señalar, logró sobrevivir a una época donde la mortalidad infantil era extremadamente alta, superando enfermedades y parásitos que eran comunes en el palacio, con lo que no nos imaginemos lo que tenía que ser eso a pie de calle. Pero también hay que señalarlo, a fin de cuentas, la gente, cuando conseguía sobrevivir, sobrevivía. Y ese fue el caso de esta pequeña niña. Pero no todos tuvieron la misma suerte en esa familia. Pronto, Tutmosis, el padre de Hatshepsut, y su madre, la reina Amnes, comenzaron a tener más hijos. Niños que nacerían sanos y fuertes. Serían más pequeños que su hermana, pero convivirían juntos en la guardería del palacio de Tebas durante sus primeros años de vida. Se dice que Hatshepsut fue especialmente cercana a su hermana Neferubiti, pero también que tenía dos hermanos que estaban destinados a ser uno de los dos los herederos a la corona, cuando su padre, Tutmosis, se convirtiese por fin en Tutmosis I y después de su muerte tuviese que pasar el testigo, pasar la corona a alguno de sus hijos. Estos niños se llamaban Wahmose y Amenmose, pero no tuvieron la suerte de sobrevivir a la infancia. Murieron muy pronto, así como la pequeña Neferubiti, dejando a Hatshepsut sola en los estudios y en la vida, puesto que aunque su padre tenía hijos con otras esposas y concubinas que había en el palacio, la niña en principio crecía sola y su formación debía de estar orientada a algo para lo que ninguno de sus medio hermanos iba a tener la necesidad de hacer nunca: el futuro de dirigir, puesto que ahora esa niña no era solamente la única hija legítima por el momento, sino que a futuro tal vez sería la única persona que reuniera en su ADN, en su sangre, el origen de la dinastía, el origen de los reyes que habían expulsado a los Hyksos del norte, los libertadores de Egipto, vamos a decir. Por eso, cuando la pequeña tiene entre 4 y 5 años, comienza a ser instruida en lectura y escritura. Quizás sea muy estereotípico hablar de jeroglíficos, pero también aprende escritura hierática. Pero luego además también se dice que estudió literatura, ética, historia y de alguna manera un poquito de liderazgo o esa necesidad de saber desenvolverse en la corte y en las intrigas de la mano de algunos tutores que le buscaron. El nombre de uno de ellos, Senimen, ha llegado hasta nuestros días, aunque de forma bastante misteriosa porque mirad qué ocurre. Os he comentado antes, cuando hablaba sobre las guerras, sobre los periodos históricos de Egipto y demás, que en Tebas estaba el templo de Karnak y que en este momento de la historia era uno de los principales, por no decir el principal, lugar de culto para el dios Amón, un culto que había crecido con el paso del tiempo y que se estaba haciendo cada vez más poderoso. Y por supuesto, esto daba muchos privilegios y muchos beneficios al clero. Tened en cuenta que cuando una religión, cuando un culto, cuando una idea, lo que sea, es apoyada tanto por la élite gobernante y seguida además por el pueblo que los rodea,
la gente que se ocupa de guardar los misterios de la fe, de la creencia, de proteger a lo mejor el ideal, porque no hace falta que sea religioso, puede ser ideológico. Las personas que se ocupan de eso son personas con una influencia tremenda, capaces de afectar a lo que creemos, a cómo nos comportamos, a nuestros miedos, a nuestras esperanzas. Se hacen gente poderosa. Y por supuesto, la familia real, que debía tanto a los sacerdotes del templo de Karnak por todos los servicios recibidos desde los orígenes de la dinastía, pues van a tener que seguir rindiendo pleitesía, especialmente cuando el padre de Hatshepsut, Tutmosis, y su esposa, la madre, la reina Amnes, lleguen al trono. Porque, como os decía, la esposa tenía todos los derechos de la dinastía, pero su marido no, de modo que no contaba con todos los derechos a su alcance. Y así es como Hatshepsut, aun siendo una tierna niña, fue entregada al templo. No entregada a lo mejor literalmente, pero sí que fue encomendada a los sacerdotes para que la formasen como sacerdotisa, para convertirse concretamente en la esposa del dios Amón, un puesto sacerdotal que constituía uno de los principales, si no el más importante, de los puestos a los que podía optar cualquier mujer. De hecho, dentro de ese templo, Hatshepsut va a ser tutorizada, si podemos decirlo, va a recibir la formación por parte de su abuela, una antigua reina de Egipto, Amnes Nefertari. Tened en cuenta esto, el puesto de esposa del dios Amón siempre o casi siempre lo debería de ocupar una mujer de la realeza. No es incompatible con muchos puestos políticos, con algunos sí, pero digamos que siempre existe cierta flexibilidad o capacidad de moverse si se es lo bastante inteligente y, por qué no decirlo, un poquito pícaro. Así la niña aprendió pronto que su puesto como sacerdotisa tenía un montón de beneficios. Contaba con sus propios dominios, fincas y palacios independientes del faraón. También contaba con su propio personal administrativo, incluyendo escribas, tesoreros y un mayordomo, y además superaba en rango, por ser quien era, a casi todos los sacerdotes masculinos, a excepción de uno, el primer profeta, quien va a ser muy importante para todo lo que es el culto al dios Amón. Sin embargo, además de aprender todo lo que la iba a beneficiar, Hatshepsut pronto supo que toda decisión tiene una parte mala, una parte de obligaciones. En concreto, el trabajo de sacerdotisa, de esposa del dios Amón, implicaba que tenía que despertar al dios. Cada mañana debía entrar al santuario más recóndito de Karnak para purificar y alimentar la estatua de oro de Amón. Pero además se dice que tenía que contar con una serie de rituales de excitación. Como esposa del dios Amón, su deber más sagrado era actuar como el instrumento de la sexualidad, de la fertilidad del dios. Para ello, se supone que utilizaba un instrumento llamado sistro, una especie de sonajero sagrado, cuyo sonido y forma simbolizaban a lo mejor pues lo que era la vulva y la parte sexual femenina. Y se supone que la lógica de todo esto era que, teóricamente, cuando se excitaba al dios, o cuando, quizá no sea la palabra excitar, cuando se le despertaba, mediante danzas, cánticos y el contacto físico, de alguna manera cercano a la estatua del dios, permitían que la sacerdotisa facilitase el renacimiento diario del universo y el flujo de vida hacia Egipto. De manera que es ella, es una mujer de la familia real, quien trae la vida cada mañana a Egipto. Es ella la que actúa como intermediaria entre Amón, el dios, y entre un dios terrenal que estaba hecho carne, el faraón, su padre, Tutmosis I. Todo esto le daba a esa pequeña, que todavía no había cumplido suficiente edad, un poder inmenso, porque ya estaba siendo preparada para ejercer ese cargo, y se supone que ese sería su papel, siempre y cuando consiguiese tener un hermano, porque si su padre al final tenía un hijo legítimo, un heredero apropiado, tened en cuenta que en las familias de la realeza egipcia, a menudo los hijos de otras mujeres también podían ser considerados legítimos, también tenían derechos a la sucesión. Pero digamos que un niño que tuviese la sangre
de los faraones de la dinastía originales, pues siempre iba a tener más aceptación. Pues digamos que Hatshepsut pronto se vería obligada, al no haber ningún hermano legítimo, a ocupar un rol diferente, un rol que no era incompatible con el de esposa del dios Amón, pero que sí demostraría tener su doble vara de medir. Para esto, para este trabajo que ella tendría que hacer, necesitaría contar con la colaboración de sus más leales. Uno de ellos, su secretario. Os he dicho que la sacerdotisa tenía derecho a un secretario. El suyo se llamó Senemut. Pero para conocerlo a él, antes tenemos que conocer las circunstancias que llevaron a que esta pequeña, esta muchacha, que aún no era mucho mayor de 12 años, se convirtiese en esposa real de la noche a la mañana, y no sabemos si queriéndolo o no, pero pasando a ocupar un lugar central en la política de Egipto. Amenmose, uno de los hermanos mayores de Hatshepsut, había sido nombrado general del ejército para fortalecer su posición como heredero a la corona. Sin embargo, tanto él como su otro hermano, varón, fallecieron antes de que el padre de ambos, Tutmosis I, pasase a la otra vida. Dicen que Tutmosis I fue el primer faraón de la historia en enterrar su tumba, en esconderla de todos los ojos indiscretos, en un lugar que a día de hoy conocemos como el Valle de los Reyes. Y esto también marca una época, a su manera, en un sentido funerario quizá, pero la marca. Y cuando él murió, todas las dudas se quedaron. ¿Quién debía ocupar la corona? ¿Era el fin de la dinastía? ¿Estaban abocados a otro interregno violento y aterrador? Resulta que no. Tutmosis I había dejado una hija legítima, Hatshepsut, la sacerdotisa, pero luego además había dejado viva a su esposa, la reina Amnes, que aún mantenía su cargo. Y junto a ellas había un pequeño niño, también llamado Tutmosis como su padre, pero no era hijo de Amnes, sino de Mutnofret. Si os preguntáis quién es esta mujer, poco se sabe de ella. Era una esclava, o bien una concubina o una esposa secundaria, una de esas mujeres que no pasan a la historia a no ser que hagan algo excepcional. El niño, además, era pequeño y enfermizo, no demasiado mayor ni demasiado más pequeño que Hatshepsut, pero lo bastante como para que el clero de Amón, liderado por el primero y el segundo profeta de Amón, se llevaran las manos a la cabeza y tuviesen miedo. ¿Quién debía ser el heredero? ¿Ese niño? ¿Bajo qué condiciones? Porque quien había mantenido todo el linaje real puro durante el matrimonio de Tutmosis I había sido la reina Amnes. Ese niño no tenía ni una gota de sangre real. ¿Cómo iban a apañárselas para legalizar, para legitimar ese gobierno? Pues aquí entraron la reina Amnes y la pequeña Hatshepsut. Probablemente fue la madre, y acompañada de la suegra de la reina Amnes Nefertari, quienes decidieron ayudar para que el pequeño Tutmosis II, que era enfermizo, escuálido y se dice que bastante feote, pudiese quedarse con el trono. Decidieron que lo mejor era casar a este niño con su medio hermana Hatshepsut. Así ellas mantenían el control sobre el clero y sobre la política a través de la muchacha, y así también tenían un faraón varón, que era lo que teóricamente buscaba el clero, buscaba la nobleza tebana y buscaban las clases populares. Todos salían ganando. No era ni la primera ni sería la última vez en la que los faraones se casasen con sus hermanas. Por lo que ahora Hatshepsut, aparte de ser la sacerdotisa, la gran esposa del dios Amón, también se convirtió en la esposa real, en la primera esposa real. Y esto, bueno, si bien se dice que la muchacha no debió de quedar muy contenta, por lo menos no pudo negar que ahora, de golpe y porrazo, era la mujer que reunía ante sí los puestos más importantes a los que podía acceder una dama en el antiguo Egipto, en el Imperio Nuevo. Y ahora me gustaría ser honesta con vosotros. Ya sabéis que a mí me gusta mucho, digamos que, novelar las historias y narrároslas de una forma que sea, pues, agradable. No quiero perder rigor, pero sí, a lo mejor,
volverla un poco más misteriosa o más atractiva, pero es que en esto no hay por dónde cogerlo. El matrimonio entre esa niña y entre Tutmosis, que ahora ascendía al trono como Tutmosis II, no fue ni un acto romántico ni un acto, digamos, medianamente de amistad. Eran dos niños pequeños. Y seguramente, si viésemos algo parecido a día de hoy, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Fue un cálculo político, y un cálculo político con el que tampoco nos tenemos que equivocar ni tenemos que negar. Los dos niños salieron ganando y se convirtieron en faraón y en esposa real. Unos dicen que durante 13 años y otros, los más actuales, que durante únicamente 3 años. Es muy difícil hablar de cronología exacta en el caso del Antiguo Egipto, pero quizá podamos referirnos, vamos a ver, en torno a los años 1483, 1480, más o menos en ese rango de años podríamos movernos. Tened en cuenta que como es antes de Cristo, los años tiran hacia atrás, de mayor número a menor número. La realidad es que Tutmosis II siempre será un faraón enfermizo, que no tendrá demasiada capacidad, se cree, ni demasiado tiempo para gobernar, mientras que su esposa, Hatshepsut, era la dama que reunía todo el linaje real y se esperaba de ella que diese un hijo varón, un niño que ahora sí lograse reunir en su persona todos los derechos de sucesión. ¿Pero qué creéis que pasó? Pues que volvió a producirse otra crisis sucesoria. Hatshepsut consiguió tener una niña, Neferura, pero digamos que su marido no consiguió darle un hijo. En vez de eso, lo tuvo con otra esposa secundaria. Tutmosis II repitió la historia que su padre, Tutmosis I, había tenido con él. Un niño varón, nacido de una secundaria o una concubina, no se sabe a ciencia cierta. Un niño que tampoco, de nuevo, volvía a reunir sangre real o sangre real auténtica, pero que otra vez estaba emparentado con la familia real de forma irremediable. Y se suponía que aún así él podría tener más hijos con Hatshepsut, pero lo cierto es que no los tuvo. En torno al año 1479 falleció Tutmosis II, así de repente, siendo un muchacho que aún seguramente no alcanzaba, o si los alcanzaba era con suerte, los 20 años de edad, mientras que su esposa tenía 16 años. Me inclino más a pensar que Tutmosis II tuviese así unos 16 años también. Y es que es a esa edad, a esa tierna edad, cuando Hatshepsut se queda sola con su hija Neferura y con su hijastro, con ese niño llamado Tutmosis también, que ahora debía de convertirse en Tutmosis III, suponiendo que lograse subir, ascender hasta la edad adulta. Y de eso se iba a ocupar Hatshepsut, pero con condiciones, porque como bien os digo, ahora ella era irremediablemente la persona más poderosa en toda la corte. El primer cargo sacerdotal femenino y el primer cargo político femenino. Y además, como ya os digo, contó con una serie de hombres leales que la apoyaron ya desde los buenos tiempos del matrimonio con su esposo, Tutmosis II. De hecho, hay quien dice que Tutmosis II pudo haber sido asesinado, pero estos son leyendas, historias, es que es muy difícil saberlo. Digamos que se cree que falleció de enfermedad. Antes os he hablado de Semenmut, el secretario, el administrador, vamos a decir, de Hatshepsut, en su papel como sacerdotisa. Pues bien, durante los tiempos en los que había gobernado Tutmosis II, este hombre había ido creciendo en confianza para con la reina y en confianza para con el faraón, y había llegado a convertirse en el supervisor de la gran sala. Un elemento importante. Era alguien conocido en el palacio, pero también alguien conocido en la administración, y todo eso lo había conseguido a pesar de tener un origen relativamente humilde. No era un hijo de la gran nobleza tebana. Se dice que había nacido en un pueblo llamado Armant, siendo hijo de un funcionario de bajo rango, y se cree que su éxito se debió única y exclusivamente a su inteligencia, aunque, y aquí volvemos a hablar como los folletines de novela rosa, también al cariño y a la confianza que le demostrase la reina Hatshepsut. Para cuando el pequeño Tutmosis III era un bebé que de repente se encontraba desamparado, sin padre y sin madre, Semenmut ya ocupaba la mayor parte de cargos económicos del país. Era el administrador de la casa de Amón y gestionaba las inmensísimas, os lo digo ya,
riquezas, tierras y tesoros del templo más importante de Egipto, actuando, generalmente, como el director de la institución. Pero es que además se convirtió en arquitecto. Es esta faceta a la que más se le recuerda, el arquitecto real que supervisó la construcción del Dieser Dieseru, el templo funerario de Hatshepsut en Deir el-Bahari, y la extracción y transporte de los obeliscos gigantes desde las canteras de Asuán. Ya sabéis que muchas veces los miembros de la familia real, y en especial los faraones, preparaban sus tumbas durante muchos años antes de fallecer. Ahora ya sabemos que son obras de ingeniería totalmente enormes y que llevaban décadas de preparación y que se contrataban obreros, ingenieros y arquitectos para su desarrollo. Pero ¿queréis saber una última curiosidad de Semenmut antes de que pasemos al otro hombre de confianza que tuvo Hatshepsut a partir del gobierno de su marido, pero especialmente a partir del gobierno de su hijastro Tutmosis III? Resulta que Semenmut fue, por orden de la mujer, por orden de Hatshepsut, el tutor privado de su hija, la princesa Neferura. Se han conservado, y esto es graciosísimo, como mínimo 10 estatuas que representan a este tutor, a este arquitecto, a este administrador, abrazando o protegiendo de alguna manera a la princesa. Una muestra pública muy llamativa de la relación íntima que mantenía este hombre con la familia real. Una relación que muchos han querido ver como quizá paternal, sugiriendo, como os decía, que tal vez este hombre podría haber sido el verdadero padre de Neferura en vez de Tutmosis II, que siempre estaba enfermizo, que siempre le costaba todo y que parece ser, pues no tenía del todo buena relación con Hatshepsut. Sin embargo, como os digo, vamos a intentar ceñirnos a lo que se sabe que pasó de verdad o a lo que se ha podido, por lo menos, encontrar un respaldo académico. Aunque si hablamos de sucesos más o menos probados, sí es cierto que Semenmut nunca se casó ni tuvo hijos, lo cual era muy extraño, extrañísimo, para un funcionario de tan alto rango como lo era él. Y luego, por supuesto, el otro gran hombre de confianza de Hatshepsut, el primer profeta, el primer hombre del clero al dios Amón, Hapuseneb, probablemente a largo plazo uno de los grandes vencedores de toda esta historia. Porque con el paso de las décadas, cuando todos los presentes en esta historia falleciesen, el clero de Amón se habría hecho inmensamente rico y poderoso gracias a Hatshepsut en parte, siendo gente que podían llegar a rivalizar con los faraones. Quizá en otra ocasión os cuente la historia de Akenatón, el padre del famoso Tutankamón. Quizás hayáis escuchado hablar de ellos y de cómo se dice que desafiaron al culto al dios Amón. Pero eso, como os digo, es otra historia. Por ahora hay que señalar que Hapuseneb también tuvo cierto papel constructor, supervisando los ambiciosos proyectos de Karnak y de Luxor, financiados con el oro que iba fluyendo desde las campañas de Nubia. Os he mencionado antes que cuando había nacido Hatshepsut, los egipcios ya dominaban el oro de los nubios. Y además, por su posición, él también tenía sus fincas, sus rentas, su economía independiente del faraón. Y por eso, y por el dominio que tenía sobre todo el clero y el poder de convicción para las masas, la reina quiso contar con él en todo momento. Era de alguna manera su homólogo masculino. Ella era la gran sacerdotisa femenina, pues él era el gran sacerdote masculino. Y la curiosidad no acaba de aquí, puesto que si buscamos los orígenes de este hombre o cómo alcanzó estas cotas de poder tan altas, siempre aparece ligado a dos mujeres de la familia real, o bien Hatshepsut o bien su madre, la reina viuda Amnes. Se dice que fue él, y no otro, quien ayudó a convencer a todos de que, ahora que Tutmosis III era solo un bebé, necesitaba la ayuda de su madrastra, la gran esposa real y gran esposa del dios Amón, la que debía ocuparse de la regencia, al menos durante sus primeros años de vida. Y todo esto ayudó a que la situación estuviese de tal modo, de tal manera, de tal situación, cuando Hatshepsut vio su primera oportunidad para quedarse con el poder, aunque en un principio lo haría como reina regente, tal vez un poquito como había hecho su madre Amnes antes que ella, y pensando en ciertas necesidades para con su hija, Neferura. Y es que a medida que fue cogiendo poder,
Hatshepsut se dio cuenta de que necesitaba ceder en algunas cosas a cargos de confianza si quería mantener el toro por los cuernos, y permitidme la expresión, pero creo que es apropiada para este caso. Por lo que hagamos una pequeña pausa, si os parece, y continuemos con esta historia. La regencia de Hatshepsut sobre el pequeño Tutmosis III fue un periodo que podríamos decir transformador. Hay quien dice por ahí, los más favorables a la figura de la reina, que fue una época sin precedentes en Egipto, donde ella pasaría de ser una viuda, una mujer que tenía que ocuparse de el que al mismo tiempo era su sobrino y su hijastro, a una monarca absoluta. Y una monarca muy odiada por algunos, pero también amada por otros. Imaginad toda la situación tal y como os la he narrado hasta ahora. Tutmosis II fallece siendo todavía muy joven y su concubina, Isis, con la cual había tenido a su bebé, Tutmosis, el futuro Tutmosis III, no tenía ni experiencia, ni linaje, ni capacidad para ocuparse de la regencia. Solamente Hatshepsut, gracias a su herencia genética y gracias también al apoyo del clero de Amón, pudo ocupar el lugar de madre regente, de reina regente, pudo ocuparse de dirigir el país mientras que ese pequeño niño de 2 años se desarrollaba. Pero es que Hatshepsut tuvo una relación muy compleja con este niño, y es normal, porque como os digo era a un tiempo su madrastra y su tía, una combinación muy peliaguda. Más si tenemos en cuenta que Hatshepsut había tenido una niña legítima con Tutmosis II, la princesa Neferura, la cual también estaba recibiendo una educación muy parecida a la que había tenido Hatshepsut en su infancia. Y al igual que su madre, también se crió en la guardería de Tebas. Al igual que su madre, también estaba destinada a servir en el templo de Karnak como gran esposa del dios Amón, como sacerdotisa principal. Pero su madre aún no estaba lista para dar ese paso y abandonar el puesto para dejárselo a su hija. Antes tenía que hacer unos cuantos reajustes. Probablemente los primeros años de su regencia, Hatshepsut se ocupó y tenía la intención real de mantener al niño en el poder. Por eso lo casó, sin ir más lejos, con su propia hija, Neferura, la cual estaba siendo tutorizada, además, como os había dicho antes, por su fiel Senemut, y quizá Tutmosis III también fuese tutorizado, al menos durante una temporada, en compañía de este hombre, aunque, siendo sinceros, lo más probable y lo que parece estar más documentado es que en cuanto Tutmosis III cumplió la edad suficiente para empezar a recibir una educación formal, Hatshepsut lo envió con el ejército para que se ocupara del entrenamiento militar, para que recibiese una formación por parte de los generales, lo esperable para un guerrero, ¿no? Pero, mientras tanto, ¿qué iba a hacer ella? Pues le iba a negar poco a poco, de una forma más o menos subliminal, a veces colaborando o a veces no, dependiendo de la necesidad, de tomar las decisiones a nivel político y legal. Esto es importante, político y legal, 2 dimensiones. Al mismo tiempo que va a intentar animar a su hija, a Neferura, para que poco a poco vaya haciendo como ella y como el resto de mujeres de la familia antes, y vaya tomando posiciones a nivel político. La va a estar entrenando para que se convierta en sacerdotisa, como ella, una reina sacerdotisa. Y bueno, tal vez también la anime a que tenga hijos rápido, que de hecho lo tendrán. Se ve que hay cierta evidencia de que Tutmosis III y Neferura habrían tenido un muchacho varón, un niño llamado Amenemhat. Pero también hay evidencia de que este niño muriese. ¿Por qué? Por lo que ocurrió años más tarde, cuando Tutmosis III tuvo que ocuparse de su propia sucesión, tuvo que decidir quién le iba a suceder en el trono. Pero es que es muy raro. Tened en cuenta que Hatshepsut, en este momento de su vida, aún tiene menos de 20 años. Ella toma la regencia con 16 años. Es muy pequeña, es muy joven, es más pequeña que yo. Y ya habría tenido labores de más responsabilidad de las que voy a tener yo el resto de mi vida. Pero oye, pues aquí hay una cuestión importante que es la de la sucesión, pero también hay otra cuestión, y es la de el poder, mantener la paz, mantener el orden dentro del país. Y también otra cuestión. Bueno, alguna vez os he hablado de los zares rusos.
quién tenía la corona. Se dice que la tenía quien tenía contento al ejército. En el caso de Egipto, tal vez por la cercanía que Tutmosis III mostró desde pequeño con el ejército, deberían haberle apoyado él. Pero lo cierto es que en Egipto la religión era algo importante, al igual que en cualquier civilización. Es un elemento importantísimo. Y ahí su madrastra y tía tenía todo el respaldo del mundo. Por eso a nadie le extrañó, en torno al año 7 del reinado de Tutmosis III, cuando el niño contaba tal vez con unos 9 años de edad, que Hatshepsut convence al primer profeta del templo de Amón, a su amigo Hapuseneb, para que diga que los oráculos están eligiendo un sucesor legítimo de Tutmosis II y que ese sucesor no es el pequeño niño, sino que es ella, la reina regente Hatshepsut. Y me diréis que tal vez había alguien en el clero que ambicionaba el puesto de Hapuseneb y que se opondría a esta decisión de proclamar lo que decían los oráculos. Pero lo cierto es que hubo cierta resistencia, pero no la suficiente, porque el segundo profeta de Amón, el segundo sacerdote en importancia, se llamaba Puyemre y era el yerno de Hapuseneb, porque además su hija, Seniseneb, era otra sacerdotisa, era otra dama dentro del templo. Dicen que las llamaban adoratrices divinas. Y luego, por supuesto, pues Semnemut no iba a ponerse en contra de su reina y amiga de la infancia, por lo que ¿quién quedaba para oponerse a Hatshepsut en su camino a apartar al niño faraón y quedarse ella con todo el poder? ¿Quién se lo iba a impedir? Solamente quedaba una persona realmente poderosa en el imperio, en el reino de Egipto, para hacer esto. Y ese era Useramen, el gran visir que había sido nombrado ya en tiempos de Tutmosis II, en tiempos del marido de la reina, y un hombre que ya venía de una familia que se había ocupado a estos puestos del funcionariado y de la alta política. Su padre se dice que había servido a Tutmosis I, el padre de Hatshepsut, por lo que era alguien muy ligado, muy cercano a la dinastía. Y probablemente por eso, y porque estaba del lado de quien tenía más puntos a vencer, se puso del lado de la reina. Tutmosis III solo era un niño. Teóricamente era el faraón, pero lo cierto es que Hatshepsut hizo algo mucho más extraño. No lo mandó matar, no lo mandó apartar, no mandó, vamos a decir, no mandó que le hiciesen daño. Simplemente se hizo coronar como faraón. No era la primera mujer en la historia de Egipto que lo hacía. Casi 300 años antes, en el 1800 a.C., durante el reinado de la 12ª dinastía, apareció una reina, Sobeknefru, una mujer que se había hecho coronar como rey y que había gobernado durante 4 años. Pero lo triste es que, después de su desaparición, la dinastía 12ª también había caído en el olvido, por lo que Hatshepsut podía emular a esta mujer. Tampoco se sabe si la conocía o si había oído hablar de ella. Comprendo que quizás sí, pero lo cierto es que decidió arriesgarse y se hizo coronar, manteniendo al niño, manteniendo la persona de esa criatura que existía, pero quedándose ella no ya como reina, sino como rey. Se hizo nombrar faraón. Además empezó a utilizar el título de Matkare, el título que utilizaban los reyes, títulos masculinos, y poco a poco sus representaciones en iconografía, en estatuas, en imágenes de pintura fueron más masculinas. Semmemut, sin ir más lejos, fue uno de los hombres, se cree, que más ayudaron a que su apariencia fuese masculina de cara a la gente. Es muy llamativo, porque de alguna manera no es que ella se convierta en faraona, es que ella es el faraón. Sigue mostrándose como... Todo el mundo sabe que es una mujer, es que no lo oculta, pero al mismo tiempo se muestra en las imágenes divinas como un hombre. Y es más complejo si volvemos a retomar la idea de que ella hizo algo muy raro con Tutmosis III. No lo mandó matar, pero tomó los 7 años que esa criatura había reinado, bueno, ella había hecho de regente para él, y decidir que en vez de ser el primer año del gobierno del faraón Hatshepsut y que el faraón Tutmosis III había gobernado durante 7 años, decidió que el año de su coronación sería el año número 8,
que ella iba a asumir como suyos todos los años de reinado que correspondían a su hijastro y sobrino. Se quedaba con todo el poder y lo apartaba de una manera muy extraña, porque Tutmosis III siguió viviendo en la corte, siguió quedándose allí. Es decir, tampoco le negó sus orígenes, pero gobernó en su lugar. Y gobernó durante muchos años, porque ya Hatshepsut no se apartó del trono hasta su muerte. Duró en el trono unos 22 años, duró mucho tiempo gobernando. Y es increíblemente curioso porque una vez sube a Faraón, decide que sea su hija, Neferura, la que se ocupe, ahora sí, de todo el trabajo como sacerdotisa y esposa principal del dios Amón, porque ella, ahora que subía al trono, ahora que se hacía coronar Faraón, era un dios encarnado, ya no podía ser la sacerdotisa. Esto se hace así porque el Faraón es un dios viviente, es la encarnación de Horus en la tierra, y se creía que el éxito de las cosechas, la crecida del Nilo y la salida del sol dependían de que el rey mantuviese, atentos al concepto, el Maat. Tal vez hayáis escuchado hablar sobre la diosa Maat, considerada a nivel coloquial, que todos entendamos, como la diosa de la justicia. Pues este concepto se supone que marcaba el equilibrio del mundo y el equilibrio del universo. Y además tiene que ser el instrumento humano que toma el dios Amón en el momento en el que vaya a tener un heredero. Por tanto, no tiene ningún sentido que sea un tiempo el dios o la encarnación del dios y la esposa. Tienen que estar separados. Por eso Hatshepsut confía en su hija antes que en cualquier otra persona, para que además controle las ambiciones del niño Tutmosis. Es que es muy gracioso. Bueno, gracioso, es muy serio, pero es muy gracioso, porque es que ella tiene en torno a 20 años. Bueno, no, han pasado 7 años. Ella tiene en torno a 24 años cuando se hace faraón, 23, 24 años. Y el niño tiene unos 9, 10 años. Es increíble cómo a veces estas historias, estos juegos, alcanzan a tan tiernas edades. Y por supuesto es a partir de este momento cuando ella se manda a construir el mausoleo, es a partir de este momento cuando se extiende a lo bestia, como nunca antes, todo su trabajo de expansión de la figura del faraón, su apoyo al templo de Amón, que a largo plazo, como os decía, costará caro a la dinastía. Es un momento importante y es que ella también en parte estaba obligada a mantener contento al clero, a los políticos, a los del ejército, estaba obligada a eso y también obligada a proteger a su gente de todas las posibles invasiones, porque ella siguió avanzando, asentó el poder en Tebas, pero también siguió expandiéndose. Sin embargo, la muerte le sobrevino a Hatshepsut relativamente temprano, en torno al año 1458. Era una mujer muy joven cuando falleció. Y cuando falleció, ¿qué ocurrió? Pues que ahí, como no había tenido otro hijo legítimo, el trono fue definitivamente para Tutmosis III, rencoroso por todo lo que le había hecho la que fue su madrastra y su tía. Quizá os preguntéis qué pasó a partir de aquí y por qué he dicho al inicio de este podcast que a Hatshepsut le arrebataron su estrella, cuando más bien podría decirse hasta aquí que fue ella quien se la arrebató a su sobrino e hijastro. Pues lo que ocurrió es que inmediatamente después de la muerte de la reina, Tutmosis III asumió el trono como único faraón y su primera acción de peso fue lanzar una masiva campaña militar en Siria con el fin de sofocar rebeliones en ciudades que no estaban pagando los impuestos, habían dejado de pagar el tributo, culminando en una famosa victoria egipcia en la batalla de Megido. Tened en cuenta, ya os he dicho, que Tutmosis III desde muy pequeño se cría con el ejército, porque su madrastra se queda con todo el tema político y administrativo. Aunque al principio de su reinado en solitario porque intentó terminar algunos de los monumentos iniciados por Hatshepsut, décadas más tarde, cuando llevaba más o menos 42 años de reinado, Tutmosis III fue un rey un poquito más longevo, inició lo que os decía. Le intentó arrancar la estrella a Hatshepsut. Creó una campaña sistemática para borrar el nombre y las imágenes de su tía. Intentar apartarla como si fuese un faraón, como si hubiese sido realmente un gobernante único, absoluto y aceptado por los oráculos del dios Amón y por la voluntad del primer profeta, ¿por qué no decirlo?
¿Quién apoyó a Tutmosis III? Os podríais preguntar, si todos habían querido o habían guardado lealtad a la reina durante sus años de gobierno. Bueno, a ver, aquí hay que tener en cuenta que Tutmosis III ya llevaba unos años gobernando en solitario cuando tomó esta decisión. Eso hace que ya se decida apartar un poco a las gentes que habían sido fieles a Hatshepsut, pero también da tiempo para que se acostumbren a que ahora el gobernante es otro. Y además, en política esto de las lealtades es muy voluble en realidad. Por eso la administración burocrática, con la mayoría de los funcionarios que sirvieron a la reina, terminaron aceptándole. Se dice, se cree, que permanecieron en sus puestos y que no les molestaron. Digamos que, al menos en un primer momento, él aceptó respetar la memoria de su tía para que todo el mundo se acostumbrase y luego, poco a poco, fue tomando sus propias decisiones. Luego el ejército fue desde el principio el pilar fundamental del gobierno de Tutmosis III, incluso en los tensos momentos en que la reina le arrebató su título de faraón. El clero de Amón, que bueno, aunque al principio estuvo de parte del nuevo faraón como correspondía al título, al cargo, con el tiempo terminarían cogiendo cierto recelo a este nuevo faraón, porque este hombre, Tutmosis III, se atrevió a intentar tocar el poder y la importancia que tenía el título que tantas mujeres de su familia habían llevado y que tanto le había costado a él durante su vida entera, el título de esposa del dios Amón. Ese título que había llevado su madrastra, su bisabuela Amnes Nefertari e incluso su adorada esposa Neferura, la cual tuvo un destino muy debatido, muy triste. Se dice que a partir de la muerte de su madre, a partir de la muerte de Hatshepsut, Neferura desaparece de la historia. No se vuelve a tener constancia de ella en los registros. Hay evidencias de que pudo haber sobrevivido a su madre por un periodo como mínimo de 2 años, pero tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto duró. A fin de cuentas, esto podría haber significado muerte, tal vez natural, tal vez por asesinato, tal vez ejecución, simplemente una pérdida de estatus, porque a fin de cuentas su marido, Tutmosis III, comenzó a tomar nuevas esposas, se casó con una mujer llamada Satia, hija de un funcionario llamado Ahmose Penegbet, o también se casaría con Meritra Hatshepsut, fijaos el nombre. Esta mujer no tenía nada que ver con la Hatshepsut que hemos conocido hoy nosotros, pero es importante mencionarla porque se convertiría en la madre del heredero de Tutmosis III, Amenhotep II. Es increíblemente curioso porque al final de toda esta historia, donde un montón de faraones intentan conservar el linaje de la dinastía número 18 de Egipto y donde un montón de mujeres intervienen para conservar ese mismo linaje y también conservar sus propias vidas y su propia herencia y su propio poderío, al final termina con gente, con 2 hombres, primero Tutmosis II y luego Tutmosis III, y luego su hijo Amenhotep II, que no tienen ni una gota, o bueno, tienen, pero de forma lejana, de forma quizás no tan directa, la sangre del primer rey de la dinastía decimoctava que había apartado a los invasores hicsos, y sin embargo, a pesar de eso, se sigue considerando que son faraones de la decimoctava dinastía. Y es increíblemente curioso. Me encantaría alguna vez, de verdad, traer a un egiptólogo para que nos hable de este tema, porque yo estoy convencida de que a mí se me escapan detalles. Yo al final no soy egiptóloga, pero no puedo negar que me resulta muy llamativo. Y también, además, bueno, esto sí os lo confieso, siempre me ha gustado mucho la historia de Egipto, como creo que a casi todos nos ocurre. Es misteriosa, es compleja, es inmensa. Y siempre sería un gusto, y es un gusto, poder conocerla. Hoy hemos conocido la historia de Hatshepsut, la reina faraón, esa mujer que se atrevió a tomar el poder, primero de forma sutil, delicada, pero luego por todo lo alto. Una mujer que supo rodearse de gente que la apoyó, que también tuvo enemigos, pero fue capaz de neutralizarlos, por lo menos hasta que falleció. Y su celoso, vamos a decir, un poco enfadado, sobrino e hijastro, su heredero, intentase arrebatarle todas las imágenes y su lugar en la historia. Un lugar que contra todo pronóstico no consiguió arrebatarle, y los egiptólogos y los historiadores y todo el mundo consiguió devolver a Hatshepsut su lugar legítimo en la historia a través de la reconstrucción de la historia de la dinastía decimoctava. Y con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Como siempre, espero que hayáis disfrutado mucho, que no os hayáis aburrido, que
que os hayáis entretenido. Sé que este programa es muy de historia, no es tan de leyenda o de literatura como lo que suelo contaros los viernes, pero ya sabéis, como el lunes os puse el programa con nuestro colaborador de Academia Play, Alberto, pues quería haceros este cambio para que no tengáis necesidad de comeros 2 programas seguidos de mitología, que sé que os gusta a muchos, pero que también otros preferís temas más históricos. De manera que he intentado hacer un término medio para todos. Así que muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el próximo programa de Relatos de la Historia y no me queda mucho más que deciros. Muy buenas noches a todos.